Hola, hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Les saluda el doctor Luis Alberto Cavazos Salazar y para mí es un gusto enorme el hecho de recibirlos el día de hoy en esta clase de filosofía de la educación, en donde a través de la filosofía buscamos responder justamente unas preguntas esenciales, ¿verdad? ¿Alguna vez se han preguntado por qué existe la escuela? ¿Quién decidió que debemos aprender? ¿Cuál es el verdadero propósito de la educación? Son algunas de las preguntas que nos van a acompañar durante esta clase, porque recordar que la filosofía de la educación no estudia únicamente cómo enseñar, sino el por qué enseñamos y sobre todo para qué educamos y qué tipo de ser humano queremos formar. Esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase y la verdad pues me da mucho entusiasmo el recibirlos el día de hoy ya listos para una nueva sesión y además de darles información acerca de la clase, también les brindaré información acerca de los módulos, de las materias, de los lineamientos académicos, nuestro cronograma de actividades y bueno, pues todo lo que conlleva también el hecho de realizar nuestras actividades de manera responsable y puntual, ¿verdad? Acuérdense que el hecho de que ustedes entreguen puntualmente las actividades en tiempo y forma les va a permitir a ustedes contar, bueno, pues, con una buena calificación también, pero sobre todo el hecho de que al final no se estén presionando precisamente por el tema de la entrega de sus actividades. Así es que es justamente lo que queremos brindarles, toda esta información el día de hoy acerca de nuestra materia filosofía de la educación, en estos inicios, ¿verdad? También de dentro de la licenciatura de pedagogía. Cualquier duda, cualquier pregunta para los que están conectados en vivo, les voy a pedir por favor que lo hagan a través del chat o bien lo pueden hacer también, pueden levantar su manita, con gusto les abro el micrófono para que puedan responder a las preguntas. Bueno, muy bien. Primero que nada, pues vamos a conocer, ¿verdad? Como les comentábamos, el objetivo de esta sesión. Al finalizar esta sesión, el estudiante, ustedes como estudiantes, serán capaces de identificar, primero que nada, identificar lo que son los fundamentos filosóficos que sustentan los sistemas y prácticas educativas. Es uno de los puntos que ustedes van a ir identificando. También otro de los aspectos que también queremos destacar justamente en pues en esta sesión es acerca del análisis sobre las principales corrientes filosóficas y el impacto en la concepción del proceso educativo, además de reflexionar sobre las implicaciones filosóficas en la práctica docente contemporánea. Por eso, estos tres aspectos que vamos a trabajar, por un lado, comprender los fundamentos filosóficos, analizaremos las distintas corrientes de pensamiento y reflexionaremos sobre cómo esas ideas siguen presentes en la educación actual, ¿sí? Es decir, a pesar de que ya hace varios años o ya siglos fueron incorporadas, todavía en nuestros tiempos siguen vigentes. Aclarar, ¿verdad? Que no me van a memorizar filósofos, sino que van a aprender a interpretar la educación desde otra perspectiva, porque eso es lo que deseamos y eso es lo que queremos también, que ustedes sepan cómo interpretar desde diferentes perspectivas, de diferentes ámbitos, lo que es la parte de la filosofía de la educación. Y eso es lo que justamente pues vamos a recorrer durante estos 60 minutos. Así es que primero que nada, preguntarnos qué es la filosofía de la educación. Por un lado, acuérdense, si nos vamos a la definición etimológica, la palabra filosofía viene del griego philos, que quiere decir
amor, ¿sí? Amor, pasión inclusive también, y sofos, Sofía, que es sabiduría. Así es que si lo interpretamos, hacemos esta interpretación de manera literal a través de la raíz etimológica filosofía, que quiere decir amor por la sabiduría. Los griegos le llamaban la pasión, ¿sí? Del saber, así es como los griegos le llamaban antiguamente, ¿verdad? Esa pasión del saber. Por eso la filosofía de la educación va a analizar cuestiones como ¿qué significa educar? ¿Sí? Son una de las preguntas que se va a plantear. Recordar también que la filosofía no vamos a encontrar respuestas concretas, sino vamos a encontrar preguntas que nos van a permitir el hecho de indagar más allá de las cosas, ¿verdad? Llegar a conocer la verdad de las cosas. Como diría Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Un filósofo teólogo también de la edad medieval, que la verdad es la adecuatio rei intellectus, la adecuación del intelecto con la realidad. Así es que por eso les comento, ¿verdad? Que justamente la filosofía trata de analizar el qué significa educar, qué es aprender y qué tipo de ciudadano queremos formar. ¿Sí? Son preguntas que van a estar dentro de la filosofía de la educación y es por eso que se van a explicar las tres dimensiones, ¿sí? Que nos van a invitar a cuestionarnos. Una de ellas es la dimensión reflexiva, ¿sí? El hecho de que cuestiona los supuestos implícitos en toda acción educativa. Y un ejemplo es, ¿por qué queremos seguir utilizando exámenes escritos? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Por qué queremos o nos aferramos a que los exámenes sean escritos cuando quizá hay otro tipo de evaluaciones dentro de la filosofía o de la educación? Son preguntas que nos invitan a la reflexión, ¿verdad? O la dimensión normativa también, ¿verdad? Que establece principios orientadores del deber ser de la educación. ¿Por qué un alumno debe sentarse 6 horas y estar escuchando a su maestra, a su maestro, sin tener una participación? Es decir, un alumno pasivo, cuando ya ahora el rol del estudiante se convierte en un rol activo, ¿verdad? El alumno ya es el protagonista de la educación o del saber. Y la otra parte es la dimensión integradora, ¿sí? Que articula saberes pedagógicos, éticos, epistemológicos, antropológicos, históricos, y es aquí, bueno, pues también donde la pregunta surge, ¿por qué enseñamos estos saberes pedagógicos, verdad? La historia, la filosofía, las artes, la antropología, la epistemología, todas estas cuestiones que van dentro de la filosofía de la educación. Por una parte, cuando se habla de la dimensión normativa, específicamente se va a hablar del deber ser, ¿sí? Por eso es aquí donde se establecen los principios orientadores. No se pregunta cómo es la educación, sino se pregunta cómo debería ser, ¿sí? ¿Cómo debería ser? No cómo es la educación, sino cómo debería transformarse. Un ejemplo puede ser una educación inclusiva, ¿verdad? Que incluya, ¿verdad? A diferentes ámbitos, diferentes aspectos humanísticos. Otra, una educación democrática también, donde todos tengamos las mismas posibilidades del aprendizaje. Y otro ejemplo en esta dimensión normativa puede ser una educación humanista, ¿de acuerdo? En esta educación humanista también es donde se pone al centro al ser humano, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos implementar. La dimensión integradora que une muchas disciplinas, ya decíamos, pedagógicos, éticos, la psicología, la pedagogía, la sociología, la antropología. Es decir, la educación nunca trabaja de manera aislada, siempre va a ir trabajando con otras disciplinas
¿sí? Esto también le llamamos, es una educación integradora o bien una educación con elementos transversales, en donde se unen diferentes materias. Por eso, la pregunta que les dejo, estimados alumnos, ¿qué creen que hace más falta actualmente en la educación? ¿Tú qué crees? Ponte a pensar ahorita, como estudiante, no como futuro docente o pedagogo, no. Ahorita, como alumno, ¿sí? ¿Qué crees que hace más falta actualmente en el ámbito educativo? Desde todos los aspectos. Puedes hablar aspectos materiales, puedes hablar aspectos también humanísticos, aspectos de lo que tú consideres que se haga más falta en, pues sí, en la parte de tu ser docente. Entonces, esos son algunos de los elementos que van a hacer que nosotros podamos actuar también de manera corresponsal. Muy bien, son algunos de los elementos y como diría John Dewey, la filosofía de la educación no es un lujo académico, no, para nada. Es la conciencia crítica de la práctica pedagógica. Es eso precisamente, la conciencia crítica de la práctica pedagógica. Por eso la unión de la filosofía y la educación. Muy bien. En lo siguiente viene cómo vamos a relacionar la filosofía con la educación, ¿sí? Porque ya hablamos qué es filosofía, ya dimos inclusive el término etimológico de lo que es el aspecto de la filosofía, inclusive también cómo se relaciona con otras materias. Ahora, la educación también, pues cómo va interviniendo dentro de la filosofía. Entonces, la relación entre la filosofía y la educación responde a preguntas fundamentales sobre qué es la filosofía y qué es la educación, lo que los va a convertir en acciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si una filosofía crees que el alumno tenga que memorizar como algo repetitivo, ¿sí? Que tenga que estar macheteando, ¿no? Como le decimos, repetir y repetir, ¿sí? O sea, el profesor probablemente hará clases expositivas, ¿no? Donde va a estar exponiendo. O bien, la otra parte, si crees que el alumno construye un conocimiento, y cuando el alumno construye un conocimiento, pues ahí donde utiliza proyectos, con los que llaman aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basados en retos, las mesas de diálogo, debates, resolución de problemas, de conflictos. Y entonces es aquí donde ya vamos teniendo una relación entre la filosofía y la educación, ¿verdad? Que mantienen una mutua dependencia. Por eso toda práctica supone una visión del mundo, que es la parte cosmológica, ¿sí? La visión del mundo, pero también la parte antropológica, porque la relación de la filosofía y la educación se mueve en tres ejes. La parte cosmológica, que es la visión del mundo, la parte antropológica, que son las dimensiones del ser humano, y la parte epistemológica, que es la teoría del conocimiento, ¿sí? Aunque no siempre va a ser explícita, va a haber, implícitamente se van a relacionar unas entre otras, pero la filosofía de la educación va a estar relacionada en esos tres ejes, no se les olvide, antropológica, o bueno, cosmológica por una parte, antropológica y epistemológica. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Bueno, de la parte cosmológica es que la filosofía de la educación se va a encargar del estudio en general de todo lo que nos rodea a nivel físico, planetario, a nivel cosmológico, ¿sí? Va a estudiar la filosofía de la educación, pero también a nivel antropológico. Es ahí donde entran las dimensiones del ser humano, las cuatro dimensiones del ser humano, que son
la relación social, o sea, el relacionarnos con los demás, porque somos seres sociales, como diría el buen Aristóteles, somos seres sociales por naturaleza. La parte social es una. La parte física, que es otra de las dimensiones también, físicamente necesitamos estar bien físicamente en esa dimensión, física, social. La parte espiritual, que es algo muy, muy importante, ¿verdad? A nivel energético, cómo te conectas con tu ser supremo, contigo mismo, esa parte de la espiritualidad, que es la tercera dimensión, y la cuarta dimensión, que es la dimensión psicológica, el psique, ¿verdad? Es decir, estar bien con mis emociones, cómo yo también moldeo mi carácter, ¿sí? Mi temperamento, toda esta parte que va dentro de la parte antropológica, es decir, el estudio del ser humano. Y en la tercer eje, que es el eje de la epistemología, que es la teoría del conocimiento, es cómo aprende el ser humano, cómo llegamos a aprender, ¿sí? De manera a priori, a posteriori. Bueno, pues hay muchos filósofos que hablan acerca de la teoría del conocimiento y cómo llegamos a aprender. Algunos dicen que a través de la experiencia, algunos otros a través de los sentidos, como vamos a ver algunos autores más adelante en esta clase. Y entonces decimos que la filosofía nos va a proporcionar los fundamentos sobre qué es el ser humano, qué es el conocimiento y qué valores deben guiar nuestra vida. El diálogo crítico también, el pensamiento crítico que cuestiona y enriquece los planteamientos filosóficos, porque es ahí donde también debemos de entender cómo el ser humano necesita de un aspecto crítico. Y para esto, estimados alumnos, les pedimos que ustedes, cuando realicen sus actividades, sus tareas, utilicen el pensamiento crítico, por favor. Sí pueden utilizar herramientas digitales, el uso de la inteligencia artificial, pero que no sustituya la inteligencia artificial tu criterio, tu esfuerzo, tu pensamiento. Por eso, en los avisos, ustedes pueden encontrar los criterios para el uso de inteligencia artificial a la hora de realizar tus actividades. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Y, por otra parte, la educación, que traduce los principios filosóficos en currículos, metodología, relación docente, alumno y fines formativos. Como diría John Dewey en el libro La democracia y la educación en 1916, la educación es el proceso por el cual la comunidad transmite sus poderes y propósitos con el fin de asegurar su propia existencia y desarrollo. Es lo que nos marca John Dewey en Democracia y Educación. Por eso la educación pues va en un continuo proceso. Pero ¿por qué entonces también es importante la filosofía en los sistemas educativos? Se van a preguntar. Ningún sistema educativo es neutral. Cada sistema educativo corresponde o responde más bien a ciertas etapas de la vida, ciertos contextos sociales, culturales, filosóficos, y se va dando de acuerdo a la necesidad. Responde a la necesidad del momento. No es lo mismo en una educación del siglo XXI, en una educación digital, en una educación de transformación e innovación tecnológica, a una educación del siglo XV, ¿verdad? De la época medieval. No es lo mismo, ¿verdad? Es totalmente distinto. Por eso todos responden a una idea diferente, a una idea de acuerdo a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enfatizar aquí? Bueno, pues que existen justamente diferentes aspectos del ser humano, de la sociedad y el conocimiento que van a permitir el hecho de incorporar una filosofía educativa. Por ejemplo, durante la Revolución Industrial, ¿qué se requería en aquellos momentos? Se necesitaban trabajadores disciplinados. Por eso la educación de ese momento, de una revolución industrial, en ese contexto, pues era formar alumnos disciplinados, con todos ahora sí que parejitos, ¿verdad?
eh, algo totalmente, pues, que ya no puedo decir que ha quedado obsoleto, no, ¿verdad? No me atrevo a decir que tanto, pero que sí va perdiendo ya su funcionalidad. Actualmente ha perdido la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una innovación educativa. En aquel momento la escuela enfatizaba obediencia, puntualidad, disciplina, por lo que ahora en este siglo XXI, ¿qué se busca en la educación o en la sociedad? Se busca personas capaces de innovar, resolver problemas, trabajar en equipo. Eso cambia la educación, es decir, la fundamentación del currículo, ¿verdad? Pues va a definir qué saberes merecen transmitirse y por qué razones. ¿Por qué enseñamos matemáticas? ¿Cuál es la funcionalidad de las matemáticas? ¿Por qué enseñamos el inglés? ¿Para qué nos va a servir el idioma inglés? ¿Por qué la ética? ¿Por qué los valores? ¿Sí? Eso es justamente fundamentar el currículo de acuerdo a las necesidades actuales sobre los fines, que es lo que nos va a clarificar, ¿verdad? El para qué se educa. ¿Educamos para trabajar? Pregunta, son preguntas, no estoy dando afirmaciones, ¿verdad? Por eso aquí se trata de utilizar el pensamiento crítico también. Y utilicemos un poquito el pensamiento. Educamos para ser felices, para ser ciudadanos, para transformar la sociedad, ¿sí? ¿Qué es lo que te ha motivado, perdón, qué es lo que te ha motivado a ti el hecho de decir, quiero estudiar, ¿sí? ¿Con qué fin, con qué finalidad, con qué objetivo buscas tú también como alumno el hecho de incorporar pues la parte educativa en tu vida? Y evaluar también críticamente, ¿verdad? Por eso la filosofía también nos permite juzgar si las prácticas educativas son coherentes. Toda innovación educativa, estimados alumnos, tiene detrás una filosofía, sí o sí. Toda innovación educativa tiene un porqué. Entonces, aquí se trata de que transformemos nuestras prácticas, ¿sí? De innovar. Ya ahorita podemos innovar a través de sistemas de aprendizaje, el learning, por ejemplo, a través de plataformas el learning, herramientas digitales, el Flippy Classroom, ¿verdad? Clases invertidas. Hay varias metodologías de aprendizaje que se pueden utilizar también y metodologías pues que nos permiten también el uso de ciertas herramientas de innovación para nuestro día a día. Algunas otras preguntas fundamentales, ¿verdad? Aquí sería muy importante que podamos hacer esta discusión. Este es un momento también de discusión. Y para esto, bueno, les pediré que en el chat ustedes coloquen, ¿verdad? También algunas de sus aportaciones sobre la educación, ¿verdad? Cómo ustedes creen y piensan que es fundamental implementar la filosofía de la educación y algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano en la dimensión antropológica? ¿Es educable por naturaleza? ¿Cuál es el potencial de transformación? De hecho, desde los antiguos, si nos vamos a la historia de las religiones, encontramos pasajes escritos, sagrados, bíblicos, en donde se hace cuestionamiento de qué es el hombre para que te acuerdes de él. O sea, ya inclusive se utilizaba la filosofía en aquel momento, ¿sí? Ahí está, ¿verdad? Desde siempre que ha existido la filosofía, el cuestionarse qué es el ser humano, cuál es su potencial de transformación. ¿Qué significa aprender? ¿Quién decide que vale la pena enseñar? Todos aprenderán de manera igual, ¿verdad? Desde el aspecto epistemológico, cómo se va aprendiendo, qué saberes son legítimos en el contexto educativo. ¿Existirá una única verdad? Uh-huh. Son preguntas sin única respuesta, como les comentaba al principio, ¿verdad? Desde la dimensión pedagógica, ¿qué modelo será el más adecuado, el más apropiado? ¿Cuál es la relación que debe existir entre docente y estudiante? Pónganmelo aquí a través del chat
o bien ustedes ahí en sus aportaciones, en los muros ahí que pueden colocar dentro de la plataforma, hagan sus aportaciones. Eso es muy enriquecedor, ¿verdad? También, desde el aspecto axiológico, o sea, el aspecto ético, qué valores deben orientar la educación, cómo se forma el juicio moral en el estudiante. Son algunos aspectos relevantes también que implican un cuestionamiento y que implican también el hecho de que podamos nosotros dar respuestas a todas aquellas interrogantes. En otra segunda parte, esta es una primera parte de lo que ustedes han visto en los primeros módulos, sobre todo en la parte introductoria, y ya en los siguientes módulos vamos a encontrar también algunos autores específicamente o algunas corrientes filosóficas que van a influir dentro de la educación, ¿sí? Entonces, tenemos ahí autores, por ejemplo, que nos van a hablar del idealismo, su principal representante, Platón, en donde Platón, su idea principal es que las ideas son más importantes que la materia, ¿sí? Es decir, en la parte educativa, el docente lo que transmite son valores. Se busca formar personas virtuosas. Un ejemplo, escuelas donde la disciplina y la moral tienen mucho peso. Ejemplos son algunos de los aspectos también a trabajar. Y el hecho de que podamos incorporar nuevas estrategias, nuevos elementos dentro de la práctica docente, pero desde el aspecto ideal, ¿verdad? Estamos aquí con Platón. Tenemos también el realismo con el principal representante, Aristóteles. Más adelante lo vamos a ir detallando cada una de estas corrientes. Su idea conocemos mediante la experiencia, los sentidos, conocemos a través de los sentidos. ¿Cómo sé que el celular que tengo aquí en mis manos es realmente un celular y no es otra cosa? Bueno, porque vamos conociendo pues a través de los sentidos. Puedo, puedo escucharlo, puedo sentirlo, puedo verlo y eso me permite decir que es algo verdadero. Conocemos mediante la experiencia, la observación es fundamental, ejemplos, los laboratorios, la experimentación, las prácticas. Por otro lado tenemos a John Dewey con el pragmatismo, ¿sí? Su idea principal, aprender haciendo. No basta memorizar, sino que hay que resolver problemas. Ejemplos muy claros, aprendizajes basados en proyectos. El existencialismo, hay varios representantes, entre ellos tenemos a Sartre, Buber. Su idea principal, cada persona construye su proyecto de vida, la educación debe respetar la libertad. Un ejemplo, elegir proyectos personales, un aprendizaje autónomo. Y bueno, son algunas de las corrientes filosóficas también que encontramos, entre otras, ¿verdad? Entre otras, por ejemplo, vamos a ver también a Freire con su pedagogía crítica. La educación debe transformar la sociedad, que es lo que decía, no solamente formar personas obedientes, sino ciudadanos críticos. Y bueno, aquí entran los debates, el análisis de problemas sociales, el aprendizaje comunitario, son algunas de las respuestas que da Freire en pedagogía crítica. Y bueno, ¿cómo debe de ser también las implicaciones pedagógicas del idealismo? ¿Sí? El rol del docente, el papel del docente y también el rol del estudiante. Son algunos de los impactos que veremos también dentro de las aplicaciones pedagógicas. Recordar lo que dice Platón en la República, la educación consiste en dirigir el alma hacia donde está lo más verdadero y brillante del ser, en esta idea del idealismo. El desarrollo del pensamiento abstracto y racional es el fin superior de la formación humana. Mientras que en el realismo y la educación por Aristóteles, ahí hablamos del método inductivo, también hablamos del mundo material
¿sí? Que la educación debe partir a través de él. Y la educación integral, que va a ser importantísimo también denominar, por eso él defiende una formación que equilibra el intelecto, la moral y la vida práctica. Él dirá que la educación es la mejor provisión para el viaje a la vejez. Por eso es importante el hecho de educar. Para el pragmatismo y la educación, John Dewey, el learning by doing, que es aprender haciendo, la experiencia activa del estudiante es la fuente primaria del aprendizaje significativo. Son elementos que conllevan pues algunos aspectos importantísimos dentro de la filosofía. Para esto también quisiera dar colocarles por aquí un video que tengo ya preparado acerca de qué es la filosofía justamente de la educación, y esto nos va a permitir el hecho de poder tener, ¿verdad?, de manera clara y concisa algunos aspectos elementales. Así es que vamos a ver este fragmento de este video, lo analizamos y bueno, también en su momento se les va a pedir un pequeño resumen por ahí de lo visto en este video. ¿Qué es la educación? La educación no es solo enseñanza, ni tampoco simple transmisión de datos. Es formación, es crecimiento, es modelar la conciencia y la personalidad. Carlos Tunerman se plantea que la educación es el acto mediante el cual una generación transmite a otra los conocimientos, los valores y las formas de vivir que permiten la continuidad y la evolución de la cultura. Asimismo, Tunerman afirma que la educación es una práctica cargada de intencionalidad ética y política. Cuando educamos, decidimos, conscientemente o no, qué tipo de ser humano estamos formando. ¿Uno obediente o uno crítico? ¿Uno repetidor o uno creador? La educación, por tanto, no es neutral. Siempre responde a un proyecto cultural y social, y ahí es donde entra la filosofía de la educación. Ahora preguntémonos, ¿qué es la filosofía de la educación? La filosofía de la educación es una rama de la filosofía que reflexiona críticamente sobre el acto de educar. No se conforma con preguntar ¿cómo enseñar?, sino que se atreve a preguntar ¿para qué educamos? ¿Quién decide lo que vale la pena enseñar? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir con la educación? Carlos Tunerman propone que esta disciplina articula preguntas antropológicas, éticas, políticas y epistemológicas. Es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Qué valores deben guiar su formación? ¿Qué tipo de conocimiento debe de ser transmitido? ¿Cómo se ejerce el poder en la educación? Por eso, hacer filosofía de la educación es, en el fondo, resistir contra la instrumentalización de la enseñanza, contra los modelos tecnocráticos que reducen todo a eficiencia y resultados. Es volver a poner el sentido y la dignidad humana en el centro del proceso educativo. Ahora, veamos brevemente cómo ha sido vista la educación a lo largo de la historia. Los grandes pensadores no han dejado de interrogarse sobre la educación. Cada época ha tenido su propia respuesta, su propia utopía pedagógica. En la antigua Grecia, educar era formar ciudadanos. Sócrates, con su mayéutica, no daba respuestas, hacía preguntas. Para él, educar era ayudar al otro a parir la verdad desde dentro, porque la verdad no se impone, se descubre. Platón, en su obra La República, veía la educación como el medio para ascender del mundo sensible al mundo de las ideas. Educación era liberación, salir de la caverna de la ignorancia hacia la luz de la verdad, pero también era orden y jerarquía. Platón creía en una educación diferenciada según las capacidades de cada clase social. Aristóteles pensaba que educar es formar en la virtud, la finalidad, lograr la eudaimonía, es decir, la felicidad entendida como plenitud del ser humano. Y eso, decía, solo se logra formando el carácter desde la infancia.
Ahora, en la Edad Media, con el cristianismo, la educación gira hacia lo teológico. El alma es el centro y el fin de la educación es llegar a Dios. San Agustín propone una pedagogía interior. Hay que buscar la verdad dentro de uno mismo, guiado por la luz divina. Santo Tomás de Aquino, influido por Aristóteles, propone una síntesis: razón y fe, ciencia y religión. La educación debe formar al hombre en la virtud y en la fe, pero también en el uso correcto de la razón. Con el Renacimiento, el hombre vuelve a ponerse en el centro. La educación se vuelve humanista, crítica, creativa. Erasmo de Rotterdam defendía una educación sin castigos, con el gusto por el saber. Vives propone una pedagogía sensible a las emociones y al contexto del alumno. Aquí nace la idea moderna de una formación integral, más allá de la doctrina religiosa. En el siglo XVIII, la educación se vuelve sinónimo de progreso. La razón se vuelve en el nuevo Dios. Rousseau propone una educación natural, libre, sin represión. Su obra, Emilio, es un grito contra la educación autoritaria. Kant afirma que el hombre solo puede llegar a ser hombre por medio de la educación. Educar es enseñar a ser libre y a pensar por uno mismo. Con la modernidad llegan las escuelas públicas, los sistemas nacionales de educación y también las pedagogías críticas. Dewey propone el aprendizaje por la experiencia. La escuela debe ser una democracia en miniatura. Gramsci denuncia la función ideológica de la escuela. Hay que formar una contracultura popular. Y en América Latina, Paulo Freire lleva la educación al terreno de la liberación. Su pedagogía del oprimido no busca educar a los pobres, sino construir conciencia crítica en ellos, para transformar la realidad. Continuamos con lo siguiente. Carlos Tunderman se plantea una pregunta potente. ¿Importa más lo que se enseña o cómo se aprende? Tradicionalmente, el foco ha estado en los contenidos, pero autores como Rollo May o el mismo Viktor Frank insisten en que educar es formar conciencia, no solo transmitir información. La educación debe ayudar a enfrentar la angustia, la incertidumbre, el sinsentido. Por eso el proceso importa tanto o más que los contenidos. Aprender ciencia no es memorizar datos, sino aprender a pensar científicamente. Y en moral no se trata de imponer valores, sino de desarrollar la capacidad de elegir responsablemente. Para finalizar, educar es mucho más que escolarizar, es más que preparar para el mercado o repetir fórmulas vacías. Educar es formar conciencia, cultivar humanidad, construir comunidad. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos pensar la educación desde la filosofía, desde Sócrates hasta Freire. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tipo de humanidad estamos formando cuando educamos? En un mundo en crisis, educar es un acto político y de esperanza. Muy bien. Son algunos de los elementos que conlleva precisamente el hecho de conocer un poquito acerca de diferentes realidades, de diferentes perspectivas de la filosofía. Muy bien, continuando con nuestra temática, vamos entonces ahora a ver algunos aspectos sobre también el existencialismo y la educación, como ya se manejaba en el video, con algunos de los filósofos. La filosofía de la educación en el contexto contemporáneo, que es aquí donde me interesa también un poquito hablar acerca de cómo desde la filosofía actual, estos cambios, estas implicaciones actuales que se han venido realizando en los diferentes aspectos de la vida, en diferentes siglos. Ahora encontramos que en el siglo XXI que se plantean desafíos inéditos a la reflexión filosófica sobre la educación. El aspecto de la globalización, por ejemplo, la revolución digital que nos encontramos, el aspecto de la inteligencia artificial, cómo ha venido evolucionando todos estos aspectos también que encontramos. Y para esto entonces, una de las preguntas o uno de los aspectos que también debemos de hacernos es
el papel del docente, ¿sí? O sea, cómo el docente debe de mirar hacia el futuro, la perspectiva filosófica. ¿Qué significa ser profesor hoy? El ser profesor no solamente es el transmitir información, ¿no? No solamente es un transmisor de la información. El ser profesor es un guía, es un orientador, es un investigador, un acompañante, un líder, ¿sí? Es justamente el papel del docente. Por ejemplo, lo que decía Giroux, que el docente debe formar ciudadanos críticos, no solamente trabajadores, el pensamiento crítico que hay que implementar. Por eso entonces decíamos que es un intelectual transformador, es un mediador del conocimiento, pero también es un modelo ético. Mientras que el rol del docente, que es el sujeto del aprendizaje, pasa a ser receptor pasivo, a ser protagonista, ¿de acuerdo? Es una de las aportaciones más relevantes de la filosofía de la educación contemporánea que hace esta transformación, ¿verdad? Del objeto de ser un receptor pasivo a un protagonista. Entonces, es algo que pues potencia también al alumno. Antes de escuchar, de copiar, memorizar, pues ahora lo que hace el alumno es investigar, preguntar, crear, resolver problemas. Así es que, como diría Aristóteles, ¿verdad? El estudiante posee capacidades que la educación debe actualizar, no sustituir ni ignorar. Por eso debe ser un ser reflexivo, crítico, ¿sí? Un ser en potencia, diría Aristóteles, ¿verdad? Que todos tenemos capacidades que deben desarrollarse. Debe ser un alumno, un ser histórico. Aprendamos dependiendo de nuestro contexto. Se aprende a través del contexto. No se aprende igual alguien del medio rural que el urbano, ¿verdad? Se enseña a ser crítico, que cuestiona, que no acepte todo, sino reflexione. Ser digno, porque todos tienen derecho a aprender. ¿De acuerdo? Esto es ahora lo que hace el rol del estudiante. Y en cuanto a las implicaciones actuales, filosóficas para la práctica educativa actual, que es algo que ustedes tendrán que enfrentarse, ¿verdad? Como futuros pedagogos, futuros docentes también, que van a estar dentro del aula, que se van a tener que meter de lleno, ¿verdad? A la implementación de la materialización de la decisión curricular. ¿Sí? Cada contenido tiene una intención, ¿sí? En cada estrategia didáctica y en cada interacción entre el docente y el estudiante, se reconocen implicaciones éticas, ¿verdad? Implementar metodologías, aprendizaje basado en proyectos, lo que les comentaba, el flipped classroom, la clase invertida, aprendizaje colaborativo, evaluación, no solamente poner calificaciones, sino retroalimentar, ciudadanía, formar personas, ¿sí? Comprometidas con su comunidad. Eso es lo que tenemos que implementar en nuestra sociedad, ¿verdad? Son algunos de los aspectos importantes que debemos considerar. Entonces, es algo que pues tenemos que implementar. Son algunos aspectos que se deben de implementar, ¿sí? Bueno, pregunta detonadora para el debate. Sí, ¿puede chat GPT reemplazar a un profesor? ¿Ustedes qué creen, verdad? En un mundo donde los algoritmos de inteligencia artificial pueden personalizar el aprendizaje, diagnosticar estilos cognitivos y sobre todo generar contenidos educativos de manera automática, ¿cuál es la función filosófica y humana, verdad, que es irreemplazable del docente?
Pregunta, ¿puede la tecnología sustituir la dimensión ética, dialógica y existencial de la relación pedagógica? ¿Ustedes qué creen, verdad? ¿Qué hace la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que hace el humano? La inteligencia artificial difícilmente pues va a reemplazar la empatía, la inspiración, el ejemplo moral, la relación humana, la formación ética, ¿sí? Eso es lo que conlleva. Pues no podemos deslindarnos del uso de la inteligencia artificial, pero sí tenemos que darle un buen uso. Y yo les hago una pregunta, ya para ir aterrizando nuestra clase. ¿Ustedes aceptarían que toda su licenciatura fuera impartida por inteligencia artificial sin esta interacción que estamos teniendo ahorita face to face, cara a cara? ¿Qué opinan? Déjenmelo a través del chat, por favor, o bien a través del muro en la plataforma. Es buena pregunta, ¿eh? ¿Qué ustedes prefieren? ¿Que sea una máquina que esté respondiendo ahí, que esté hablando? ¿O bien esta interacción empática, simpática, humana? Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Entonces, en estas interacciones, ¿verdad? Tenemos que definir la identidad del docente, qué distingue el educador humano de su sistema automatizado de enseñanza adaptativa, cuáles son los fines de la educación en este eje 2, puede una máquina orientar la formación ética y ciudadana del ser humano, y en el eje 3, la justicia educativa. ¿Qué responsabilidad filosófica tenemos ante las brechas tecnológicas que profundizan la desigualdad? Son algunas de las preguntas que les dejo para que reflexionen. Así es que toda práctica educativa refleja una filosofía. No va a existir entonces educación neutral. Cada docente enseña desde una visión del mundo. Como futuros pedagogos deberán preguntarse siempre, ¿por qué enseño esto? ¿Para qué lo enseño? ¿A quién va a beneficiar mi conocimiento? Son algunos aspectos importantes. Así es que la idea central, la filosofía de educación, nos recuerda que educar es siempre un acto cargado de sentido. Implica una visión del mundo, una concepción del ser humano y un compromiso ético con el porvenir de quienes aprenden. Cierro con la frase legendaria de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. ¿De acuerdo? Así es que ahí está, ¿verdad? Si queremos profundizar un poquito más también en estos materiales, les dejo las siguientes bibliografías: La República de Platón, La Democracia y Educación de John Dewey, La Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Son algunos de las fuentes que hemos compartido el día de hoy. Y pues sobre todo, ¿verdad? El hecho de que finalmente podamos cerrar esta clase recordando que la filosofía de la educación, estimados alumnos, nos recuerda que enseñar nunca es un acto neutro. Cada decisión que tomamos en el aula, desde el contenido que elegimos hasta la forma en que evaluamos, va a reflejar una manera de entender al ser humano y a la sociedad. Como futuros pedagogos, como futuros docentes, su mayor reto, alumnos, no será únicamente en enseñar conocimientos, sino la formación de personas capaces de pensar críticamente, actuar con ética y contribuir a transformar su realidad. Finalmente, después de esta clase, para ti, alumno, ¿qué significa para ti educar? ¿Qué significa para ti la educación? ¿Qué significa el hecho de que tú puedas compartir conocimientos y que puedas también el hecho de implementar pues todas
pues toda esta información, ¿verdad?, que hemos venido desarrollando el día de hoy. En los avisos van a encontrar la bienvenida al módulo. También van a encontrar los lineamientos académicos. Por favor, revisen, ¿verdad?, los lineamientos académicos, las entregas y evaluación, la participación de actividades, las segundas entregas, el uso de fuentes y autoría, el uso de recursos digitales, la comunicación institucional, las prórrogas. También en caso de necesitar alguna calificación, ¿verdad? Aclaración, pues también. Van a encontrar también la guía APA para citar correctamente, ¿sí? Para hacer la citación de sus referencias. Ahí pueden encontrar la guía. Les va a dar un link dentro de este aviso, les va a dar un link para que lo puedan descargar en PDF la guía APA e importante, los criterios para el uso de la IA en trabajo académicos, con la finalidad de promover un uso ético, responsable y formativo de las herramientas de inteligencia artificial. Ahí les proporcionamos los criterios académicos para el uso de inteligencia artificial en trabajos académicos emitidos por el Departamento de Humanidades. ¿Qué es lo que les está permitido? ¿Sí? Para que ustedes puedan implementar como herramientas de inteligencia artificial, la declaración de transparencia. Toda actividad en la que utilices herramientas de IA debe incluir una declaración explícita, la autoría del estudiante, ¿sí?, las citas y referencias, los usos indebidos de plagio, las consecuencias que hay también, y pueden descargar esos criterios también en la liga que les dejamos por ahí dentro de las actividades que realizar. Así es que les pedimos por favor que ustedes revisen todas y cada una de las actividades que ustedes tendrán por ahí que realizar. Y recuerden, estimados alumnos, que estoy al pendiente a través del correo electrónico institucional, a través de los avisos también, en donde les estaré brindando información relevante de la materia. Yo soy el doctor Luis Alberto Cavazos Salazar, profesor de esta asignatura virtual, Filosofía de la Educación, y bueno, para mí fue un gusto el hecho del día de hoy compartirles esta materia, esta información. Me despido deseándoles un bonito día y que la pasen bien. Hasta la próxima. Gracias.